0,7 milímetros, corto aproximadamente unos 30 centímetros, más o menos, ¿eh? Lo doblo por la mitad. Esto ya es manualidades, ¿eh? Y chapo un poco la punta. Luego aquí abajo pues le doy unas cuantas vueltas. Esto será lo que hincaré. Y esto es la raíz. Pues bueno, yo el alambre lo hago feo. Le doy formas raras. Lo manipuláis como queráis, tanto da. Entonces con la cinta esta, que es la que usamos para pintar, para no salirnos en los marcos cuando pintamos las paredes, yo uso esta cinta y voy envolviendo el alambre este que lo he dejado hecho un desparpajo, y simplemente lo voy envolviendo pero suave y de mala manera, como podéis ver cómo me sale. Entonces por eso he hecho formas raras al alambre. Aquí lo dejo más gordo, pero eso si no apretéis, porque si no lo dejaréis todo chafadito. Nada, muy simple. Y más o menos la raíz va a ser una cosa así. Y luego pues bueno, la chapo un poco y le doy pues eso, una forma fea, rara. Qué cosa más rara, ¿verdad? Pero es que las raíces de las orquídeas son también muy raras. Cojo la pinturita de color gris y simplemente lo pinto. Que no quiera hacerlo con el papel este, pues lo podéis hacer con papel del váter. Lo que pasa que si lo hacéis con papel del lavabo o de cocina, tendréis que ir poniéndole cola, porque no se queda enganchado. Yo por eso cojo este papel, porque como tiene pega, pues se me va pegando y me es más fácil. Esto es lo más fácil de toda la orquídea, hacer las raíces. Y cambiamos un poquito. Pasamos del crochet al pincel. Y a quienes nos gustan hacer manualidades, pues no nos importa hacer cosas así. Es como más entretenido, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Luego si se seca y veo que sale un poquito el amarillo del papel, pues le paso otra capita de pintura, pero esta cosa así tan fea y tan rara, esto es lo que me hace a mí las raíces. Sencillito, fácil. Y ya lo tenemos. Bueno, vamos a hacer ahora lo que sería el jazmín, como si quisiera brotar. ¿Vale? Todos se hacen más o menos igual. Y para ello vamos a empezar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a levantar con una cadeneta y nuestro punto bajo. Y vamos a hacer 9 puntos bajos dentro del anillo mágico. Tenemos 1, 8 y 9 puntos bajos. Lo cerramos bien. Buscamos nuestro primer punto y punto raso.
Subimos con 4 cadenetas. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto sin acabar y otro punto alto sin acabar. Tenemos los dos. Ahora ya sí que pasamos los 3. En el siguiente punto lo mismo, 2 puntos altos sin acabar. Tenemos 1, tenemos 2 y unimos solamente esos 2. Nos vamos al siguiente punto, lo mismo, 2 puntos altos sin acabar. Unimos esos 2 y ahora que tenemos 3 aquí en el crochet, ya sí que los unimos. 4 cadenetas. Nos vamos al siguiente punto y punto raso. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos con 4. En el mismo punto, un punto alto sin acabar y otro punto alto sin acabar. Y en este sí que juntamos los 3. Pues seguimos igual. Y nos tienen que salir 3 pétalos de estos. Ahora tocaría 2 puntos altos sin acabar y otros 2 puntos altos sin acabar. Las 4 cadenetas y unir con punto raso. Vale, ya lo tenemos. Tenemos las últimas 4 cadenetas y lo mismo. Simplemente cogemos y punto raso. Ya podemos estirar, cortar y luego ya simplemente cuando vayamos a montar esta florecita, pues ya cogeremos el hilo con la silicona. Entonces para todos es más o menos igual. Entonces el único truco es que si quiero hacer este, pues hago lo mismo pero con el color de la orquídea y simplemente lo meteré dentro y lo cierro un poco, ya está. O sea, pondremos silicona por ahí y se pega todo.
puntos o 3 medias varetas. Y ahora 3 puntos altos o 3 varetas. Y todas las vamos a empezar igual. Las vamos a empezar igual y las vamos a acabar en lo que es en la otra punta igual. Y aquí es donde variamos. Como yo la he hecho de 40 cadenetas, tengo que hacer ahora 21 doble punto alto. Y ahí es donde varía, ahí es donde os he dicho que puede variar. Que la hacéis de 35, pues serán 16 dobles puntos altos. Siempre podéis quitar y poner 5 puntos y es aquí, en los dobles puntos altos, donde variaréis el número. Y ahora, como es de 40, voy a hacer 21 dobles puntos altos. ¿Vale? Yo ya he llegado, ya he hecho mis 21 dobles puntos altos. Entonces ahora toca hacer otra vez 3 puntos altos. Tres medios puntos altos o 3 medias varetas. Dos puntos bajos, 1 y 2, y el tercero es porque ya hemos llegado a donde tenemos el nudito. Entonces en el nudo vamos a hacer un punto raso y una cadeneta, ¿vale? Entonces ya podemos girar y empezamos a trabajar en el otro lado de la hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a la inversa. Hemos acabado con 2 puntos bajos, pues 1 y 2 puntos bajos, los 3 medios puntos altos y los 3 puntos altos. Yo ya voy escondiendo la hebra, ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? Y yo, en mi caso, como tengo 40 cadenetas, voy a volver a hacer los 21 dobles puntos altos o las 21 dobles varetas. Tengo mis 21 dobles puntos altos y ahora me queda hacer los 3 puntos altos, los 3 medios puntos o 3 medias varetas, y 3 puntos bajos. Venga, vamos a buscar como siempre el primer punto del que hemos empezado y hacemos nuestro punto raso. Aquí tenemos la hoja más o menos.
Vamos a medir nuestro alambre y vamos a poner un alambre de 0,7 milímetros, que al menos aguante lo que es el peso de la hoja. Y lo medimos a ojo, que es lo que hago yo. Pongo más o menos el alambre así, que de mi dedo índice, del índice al pulgar, a ver, un poco más aquí, será lo que introduzca que no se vea. Lo doblo y por ahí es por donde voy a cortar. Bueno, bien. Vamos a trabajar con el alambre. Ya sabéis que trabajar con este tipo de alambre es un poco más difícil porque es demasiado gordito y nos cuesta. Pero sacamos más o menos el trocito que hemos medido. Yo lo doblo y así tengo un problema menos. Hemos hecho el punto raso. Pues ahora toca la cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Y seguimos ahora escondiendo el alambre con 2 puntos bajos más, por lo que en este lado tenemos 3 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos otra vez. Y 3 puntos altos. Ahora 2 dobles puntos altos. Uno y 2. En el siguiente punto vamos a hacer 2 dobles puntos altos, que sería lo mismo que decir vamos a hacer un aumento de doble punto alto. Y ahora vamos a ir haciendo 2 dobles puntos altos otra vez, uno en cada punto. Ya tenemos uno en cada punto y ahora el aumento de doble punto alto. Y repetimos. Vamos repitiendo y más o menos, según las cadenetas que hayáis hecho, pues es fácil de calcular, ¿vale? Porque vais a tener que ir haciendo los 2 dobles puntos altos, uno en cada punto, y el aumento de doble punto alto hasta que aquí en la punta, contando hacia detrás, os queden 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Os tienen que quedar 9 puntos sin hacer para poder acabar con los 3 puntos altos, 3 medios puntos y 3 puntos bajos, ¿vale? Entonces depende de todo lo que habéis hecho aquí, calcular hacia atrás y nos vemos aquí en la puntita. Vale, yo más o menos he calculado y acabo con 2 puntos altos, uno en cada punto. El cómo que veis es igual,
Podéis acabar con los 2 puntos altos, uno en cada punto, como que podéis acabar con el aumento. Lo que, según como acabéis aquí, empezáis aquí. Ay, perdonad, me he ido de la cámara. Que según como acabéis de aquí, empezaréis en este lado, ¿vale? Entonces aquí ahora nos quedan los 3 puntos altos, 1, 2, 3, los 3 puntos medios, y ahora los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vale, estamos en la punta, pues ahora vamos a doblarnos el alambre porque vamos a trabajar el otro lado, y aquí vamos a hacer simplemente una cadeneta y ya pasamos al punto que corresponde del otro lado y empezamos con los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Seguimos los 3 puntos medios altos, escondiendo el alambre, acordaros. Y 3 puntos altos. Y 3. Y lo que os he dicho antes, yo por ejemplo aquí he acabado con 2 puntos altos, uno en cada punto. Pues entonces aquí en este lado voy a empezar con los 2 puntos altos dobles, uno en cada punto. Bueno, no lo voy a hacer, ¿vale? Acordaros, 2 dobles puntos altos, uno en cada punto, un aumento de doble punto de alto, así todo, hasta que calculéis que aquí os queden 3 y 3 y 3, son 9. Os tienen que quedar 9 para poder llegar al final. Cuando os vayan a quedar 9, ahí paráis de hacer los puntos altos, los dobles puntos altos. Venga, nos quedan los 9 últimos puntos, que son 3 puntos altos, tres medios puntos, y 3 puntos bajos. Y hemos llegado al final. ¿Qué hacemos? Nos pasamos al otro lado, hacemos un punto raso y aquí ya una cadeneta y empezamos a hacer puntos bajos en cada punto. Ya nos olvidamos de los alambres. Ahora simplemente rematamos la hoja haciendo puntos bajos en cada punto. Y os espero en la punta de la hoja para deciros
cómo lo vamos a hacer para que quede de forma puntita. ¿Vale? Vamos haciendo punto bajo en cada punto. Llegamos a la punta. A mí me queda hacer aún otro punto bajo. Y la hoja de la orquídea normalmente no es puntiaguda, es más bien redondita. Pues vamos a hacer simplemente 2 cadenetas. Así, tan sencillo. Nos saltamos lo que sería el medio, que son más bien 2 puntitos que están juntos. Nos pasamos al otro lado, hacemos nuestro punto bajo y simplemente seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar al final de lo que es la hoja. Y cuando vamos llegando, que ya tenemos los últimos puntos de puntos bajos en la hoja, como aquí el alambre es gordo, vamos a volver a hacer una cadeneta, nos pasamos al otro. ¿Vale? Para que me salga
y envuelvo otra vez la punta. ¿Sí? Perfecto. Pues ya simplemente es coger una de las flores y decir, pues esta la quiero aquí. La ponéis y envolvéis con la cinta o con la lana. Ya tenemos una puesta. Y vais cogiendo y lo vais montando como vosotras queráis. Es lo que decimos, o sea, no todo el mundo tenemos el mismo gusto para montar nuestras flores. Cada una nos lo podemos montar a nuestra manera. Entonces, bueno, vais montando lo que son las orquídeas como vosotras queráis. Normalmente ya sabéis que las orquídeas van en fila. ¿Vale? Pues vais montando las orquídeas. En otro palo, si queréis, montáis 3 orquídeas y vais montando como si fuera que quieren nacer. En la foto ya lo veis. La forma de montar es simplemente pues esa, envolver el palo y ir montando lo que es la orquídea. Es lo que os digo, yo me estoy aquí haciendo como me apetece. Pues no tengo un ritmo fijo, no una estructura de decir, bueno, yo las hago siempre así, no. Voy montando. Este que ya tengo así más o menos montadito, pues bueno, este lo voy a poner aquí, o sea que tengo que volver a coger cinta. Eso es lo que decimos, es más bien maña, paciencia, más que otra cosa es sobre todo paciencia. Porque una vez lo tenéis, decís, pues no me gusta, pues bueno, vuelve a montarlo de la manera que te guste. Ahora me he dado cuenta que en el mío, pues si pongo este aquí, pues me quedará más bonito. Pues es lo que estoy haciendo. Lo desmonto todo, como creo que dice, y vuelvo a poner. Paciencia, sobre todo paciencia, que es la ley de la ciencia. Que luego vale la pena. Luego cuando veis un trabajo bien acabado, queda, vamos, perfecto, bonito. Ir montando. Bueno, yo una vez las tengo, más o menos me las he diseñado. Una la he puesto así y la otra más tupidita. Me cojo un bote, este bote, aunque no parezca, es de conservas, un bote de conservas, de judías, de garbanzos. He cogido unas piedras, me pongo un forespan aquí, y ahí es donde voy a hincar. Y así es como me decoro yo mis plantas, son todo de botes de conservas. Uy, qué ruido hacen las piedras, ¿verdad? No se me oye. Bueno, pues eso, son botes de conservas, son piedras, es arena de playa, o bien envuelvo lanas por alrededor. Me hago yo el bote a mi manera, no me gasto dinero en comprar jarrones, la verdad. Quedan más bonitos cuando nosotros tenemos nuestra propia imaginación y dices, pues así, y con 4 cosas lo haces. Entonces yo ahora voy a rellenar el bote y ahora veremos el acabado. Bueno, lo siento, he tenido que alejar la cámara, pero claro, se ve un poco lo que es mi mesa de trabajo.
que tengo de todo, son cajoncitos, tengo la tele, así me entretengo. Y eso, bueno, el pote. Pues ahora vamos a poner en el Forespan este una orquídea. No, esta la quería poner yo en este lado. En este lado quería poner yo esta orquídea. Es que no puedo alejar más la cámara, al contrario, la puedo acercar, pero alejar no puedo más, alejarla. Pero bueno, es para que sepáis más o menos cómo lo hago yo, pero aquí consiste en cómo lo queráis hacer vosotras. Yo pongo esta orquídea aquí y ya está, más o menos. Luego ya las recoloco mejor, ¿eh? Y entonces, pues bueno. Esta la voy a pinchar aquí mismo. Esta otra le doy otra forma y la pongo un poco más tiesa. Esta que pase por aquí. Pero veis, es que no lo hago como me apetece. Es lo que os digo, cada una tenemos nuestra manera de trabajar. Y luego las raíces estas que dijimos son graciosísimas. Quedan originales. Ya veis, con un trozo de papelito. Una, dos raíces. Y la tercera que cuelgue por este otro lado. Ah, vale. Ya tenemos nuestra orquídea que realmente cuando alguien entre en nuestra casa y la ve montadita en el mueblecito queda divina. Pues mis queridos amigos y amigas crocheteras, nos vemos en el próximo tutorial. Os espero. Gracias.